Hoy quiero compartir con ustedes una conferencia que tiene por título Transformar la fe para cambiar el mundo, una relectura contextual de las implicaciones históricas de la Reforma Protestante. Han pasado ya 506 años de aquel día en el que un monje agustino alemán invitó a un debate bajo el título Disputación acerca de la determinación del valor de las indulgencias. Su ensayo estaba compuesto por 95 tesis que exponían los problemas bíblicos y teológicos detrás de una práctica común de la Iglesia de su tiempo. No era el primer documento polémico que publicaba este inquieto monje, que tiempo antes había argumentado apasionadamente contra la teología escolástica, sin mucha repercusión. Eran los tiempos del Renacimiento y sus grandes ambiciones, conseguidas a menudo a través de la explotación de los más humildes por parte de los poderosos. En Italia, el Papa León X necesitaba dinero para financiar la edificación de la iglesia más importante de toda la cristiandad, la Basílica de San Pedro. En Alemania, Alberto de Brandeburgo necesitaba pagar las deudas en las que había incurrido al comprar una absurda cantidad de cargos eclesiásticos. Los creyentes de la época, atribulados por las guerras, la peste y la conciencia omnipresente del infierno, corrían para comprar a las arcas de la iglesia, como podían, algún tipo de salvación. Cuando ese monje agustino de nombre Martín Lutero convocó a los intelectuales de su ciudad para hablar sobre este abuso, nada podía prepararlo para lo que estaba por suceder. Estaban dadas las condiciones para que su chispa prendiera fuego toda la cristiandad. Empecemos poniendo un poco de contexto histórico a la Reforma Protestante. La Reforma surgió a comienzos del siglo XVI, no como una aparición súbita o extraterrestre, sino como el punto más álgido de un sinfín de procesos que venían sucediendo en las sociedades europeas durante los siglos precedentes. Cuando el Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476, los pueblos que antes habían estado bajo su jurisdicción se encontraron de pronto sin entidades que pudieran dar cohesión a tantos fragmentos. La única institución que prevaleció en el medio del caos fue la Iglesia. El cristianismo dio coherencia a ese mundo sin fundamentos y se arraigó en esa posición por los siguientes 1000 años, el período que conocemos con el nombre de Edad Media. El mundo aparentemente estático del milenio medieval ya estaba dando señales de agotamiento hacia el 1300. Y en los siglos siguientes, una serie de cambios movieron el piso de las sociedades medievales. Cambios económicos, como el nacimiento de la burguesía y las nuevas rutas comerciales. Políticos, como la pérdida de poder por parte de los señores feudales o el fortalecimiento de las monarquías y los nacionalismos. Territoriales, como las guerras por el poder en Europa o los nuevos descubrimientos en África y en América. Culturales y artísticos, como el humanismo y el Renacimiento. Y también tecnológicos, como la invención de la imprenta y de revolucionarios instrumentos de navegación. Es un tiempo de crisis para la conciencia europea y es también el germen de los siglos siguientes. Después de llegar a su ápice de poder y de desarrollo en los siglos XI, XII y XIII, el medioevo entra en una profunda crisis en sus fundamentos y cosmovisión. La Iglesia había sido la columna vertebral de la Edad Media y por eso se llevó el golpe más duro cuando el espíritu del medioevo comenzó a naufragar. El tiempo de la cristiandad estaba terminando. Europa estaba dejando de ser una tierra de pontífices para convertirse en un continente de príncipes. La Iglesia vivía una debacle interna en todas sus esferas. Los papas y el alto clero estaban más interesados en ser mecenas que pastores. Sus intenciones a menudo eran mayormente dejar una huella de la mano de los grandes artistas del Renacimiento. Los sacerdotes de las parroquias debían llevar a cabo sus tareas pastorales con poquísima instrucción y sin mucho apoyo por parte de la institución. Las licenciosas vidas de los fieles y del clero hacían cada vez más irreconocible a esa iglesia que se llamaba heredera del movimiento de Jesús. La situación, dice la historiadora católica Gabriela Peña, era difícil, conflictiva y en muchos aspectos muy alejada de la enseñanza del Evangelio. Esto era evidente para todos aquellos cristianos, tanto los que estaban en situación de tomar medidas al respecto, como aquellos que no tenían acceso a ningún tipo de decisión.
El anhelo de un cambio caracterizaba los debates de la época a lo largo de toda la cristiandad. Hegel escribió que cada uno es, sin más, hijo de su tiempo. Es a ese contexto complejo y crítico que responde la teología de la Reforma. Es, antes de cualquier descubrimiento teológico o bíblico, una cuestión de actitud. El acto mismo de protestar ante la decadencia de la Iglesia, la doble moral y la corrupción sistémica de la sociedad. No tiene intenciones de ser una reflexión abstracta y universal sobre las leyes. Quizás está un poquito fuerte el micrófono. No tiene la intención de ser una reflexión abstracta y universal sobre las leyes que Dios estableció para que rijan el universo, sino que es teología encarnada, situada, en contexto. Es a partir de una lectura de los signos de sus tiempos, de las problemáticas, posibilidades y crisis que los rodeaban, que los reformadores vuelven a mirar las Escrituras y la historia de la Iglesia buscando una nueva experiencia con Dios. Es a partir de esa encrucijada que la Reforma patea el tablero de su tiempo e inaugura nuevas sensibilidades e intelectualidades hasta ese momento desplazadas. El tiempo al que se dirigen los reformadores es un tiempo profundamente religioso. En un contexto como ese, en el que la religión era el centro de la vida y atravesaba transversalmente toda la realidad, hacer una reforma religiosa era también aventurarse en una reforma social, cultural, política, económica, artística y filosófica. Cambiar la fe significaba cambiarlo todo. Patear la mesa de la religión significaba derribar como efecto colateral un sinfín de elementos que mantenían su equilibrio gracias al autoritarismo epistemológico de la Iglesia. No se puede hacer una justa valoración del sentido y del valor teológico de los principios que movilizaron la Reforma sin tener en cuenta el contexto histórico al que intenta responder. Lamentablemente, los herederos de la Reforma olvidaron con bastante facilidad el carácter contextual de su fe. Los creyentes evangélicos prácticamente ignoran las connotaciones e implicaciones que tenían las propuestas de los reformadores en su contexto inmediato. Los principios que impulsaron la Reforma se han convertido únicamente en leyes espirituales, que a menudo nada tienen para decir sobre las complejas encrucijadas sociales, políticas, económicas y culturales de nuestras sociedades. Esta percepción del legado de la Reforma es problemático, no solo porque desconoce su propia historia. El gran inconveniente de esta lectura es que favorece una imagen de la fe descarnada, abstracta, espiritualizada, escatológica, que nada tiene para decir sobre el estado del mundo más allá de ciertos principios espirituales, vagos, teóricos, codificados en un lenguaje teológico, técnico y aparatoso. El centro neurálgico de esta conferencia reposa sobre una intuición fundamental: que la teología de la Reforma no es una reflexión espiritualizada y desconectada de la realidad, sino que hunde sus raíces en su contexto. Tomar los principios de la Reforma como nociones aisladas y metafísicas, sin entender esas configuraciones históricas, no solo resta pertinencia y creatividad a esas propuestas, sino que también incurre en serias deformaciones teológicas. Para demostrar estas ideas, haré una lectura en contexto de lo que suele conocerse como las 5 solas de la Reforma. Esto es, sola gratia, o sea, somos salvos solo por gracia de Dios. Sola fide, o sea, Dios salva a través de la fe únicamente. Sola escritura, solo la escritura es fuente de autoridad para el creyente. Solo Cristo, es decir, solo se accede a Dios a través de Cristo. Y soli Deo gloria. O sea, la gloria debe ser únicamente para Dios. Estas 5 declaraciones no traducen exhaustivamente la teología protestante. Pocos creyentes saben que las 5 solas no se encuentran como tales en ningún escrito de los reformadores. Recién en el siglo XX han sido articuladas de forma sistemática y fue Johann Baptist Metz quien las propuso en 1965, tal como las conocemos hoy.
Las 5 solas, entonces, no deben entenderse como eslóganes vacíos, sino con la conciencia de que son parte de un entramado teológico mayor. Cada una de estas 5 declaraciones, al tiempo que tiene resonancias dogmáticas profundas, fue también una propuesta, una protesta y una respuesta a una serie de configuraciones históricas. Descubrir algunos sentidos de esas protestas es lo que intentaré hacer a continuación. Empecemos hablando de la sola gratia. Es la idea de que la salvación es un don de Dios, algo que recibimos de forma inmerecida gracias a los méritos obtenidos por Cristo. Todos somos pecadores y estamos alejados de forma irreversible de Dios, pero en su misericordia y bondad, Dios decide salvar a aquellos que sin merecerlo ponen su confianza en los méritos de Cristo. Es tristemente célebre la frase con la que Johann Tetzel convocaba a los fieles a comprar indulgencias. Decía así: Dios y San Pedro os llaman, pensad en la salvación de vuestras almas y las de vuestros queridos difuntos. En cuanto suena la moneda en el cofre, el alma salta del purgatorio. ¿No queréis entonces, por un cuarto de florín, recibir esta bula de indulgencias? Los creyentes debían pagar también para visitar ciertos lugares santos y templos con reliquias. Todas estas prácticas piadosas definían su eternidad y la de sus seres queridos. La doctrina del purgatorio se utilizaba para solventar gastos administrativos y construcciones monumentales por parte de la dirigencia de la Iglesia. El problema no era solo teológico, sino también económico. Lutero reconoció de primera mano en la espiritualidad de sus propios feligreses tanto la deformación doctrinal como el cinismo de los poderosos detrás de esta práctica. A fin de cuentas, ¿de dónde podrían sacar los más pobres tanta cantidad de dinero como para poder estar en paz con Dios? Las indulgencias perpetuaban la opresión. En un contexto marcado por la mercantilización de la fe, afirmar que la salvación es por pura gracia fue revolucionario. La familia etimológica de la palabra gracia, como reconoce el escritor Philip Yancey, está llena de sentido espiritual de este contexto. Lo que se recibe por gracia no tiene precio, es gratuito. No se puede pagar la gracia, pero se la puede retribuir con agradecimiento y con gratitud. Por el contrario, quienes no la valoran son ingratos. Quienes se han caído de la gracia son desgraciados. Y aquel que no cuenta con la gracia es una persona non grata. Considerar la relación con Dios y la posibilidad de la salvación como algo gratuito significa a nivel social, cultural, económico y político que todos estamos en igualdad de condiciones. La estratificación de la sociedad medieval se rompe ante la fuerza de la gracia. Esta clave de interpretación significó también una defensa de las vocaciones y los oficios seculares. La salvación no depende de la cercanía que tienen los sacerdotes con el mundo de lo sagrado. Por el contrario, ninguna vocación es en sí misma más importante o más santa que otra. La iglesia no es el único lugar donde el creyente se encuentra con Dios. Por el contrario, como dice Vishal Mangalwadi, si Dios le había llamado a uno a ser leñador, entonces el lunes por la mañana debía encontrarse con Dios en el bosque. Si Él lo había llamado a ser zapatero, entonces el lunes por la mañana Él esperaba encontrarlo en el banco de trabajo. Si mi posición en el mundo no está definida de antemano, entonces me siento invitado a ver la vida como una aventura. La idea de la vocación, predicada con insistencia por Lutero, implicaba que estamos invitados a vivir con curiosidad, creatividad y búsqueda, porque la voluntad de Dios trasciende las castas en las que hemos nacido, trasciende las expectativas del sistema y los intereses de los poderosos. La idea de que la gracia de Dios no se manifestaba por méritos, que era gratuita, influyó en las sociedades de su tiempo de muchas y de muy variadas formas, y esa influencia se extiende hasta nuestros días. Movidos por el principio de la sola gracia, muchos creyentes entendieron que si Dios había sido generoso con ellos, ellos debían también ser generosos con otros. La generosidad, el perdón
la ayuda a los demás y el trato humanitario a todas las personas no siempre han sido parte del ADN de la cultura occidental. La respuesta a la gracia divina debía ser la gratitud. Con el impulso teológico de la Reforma se fundaron un sinfín de instituciones insufladas por la gratitud. Hospitales, orfanatos, colegios, universidades. Y el principio de la sola gracia sigue manifestando su influencia incluso en sociedades secularizadas como las actuales. Quizás no haya un ejemplo más claro de esta influencia que la noción de los derechos humanos. Jacques Derrida escribió: la piedra angular de la ley internacional es lo sagrado, la sacralización del hombre como de su prójimo creado por Dios. El concepto del crimen contra la humanidad es un concepto cristiano. Y creo que no habría tal cosa en la ley de hoy sin la herencia cristiana, dice Derrida. El ser humano considerado como imagen de Dios es dignificado por recibir la gracia divina. Aquello que las sociedades civiles denominan como sujeto de derechos, desde la Reforma protestante podría ser denominado teológicamente como sujeto de la gracia. Hablemos ahora de la sola fide. Este principio significa que el creyente disfruta de la salvación divina no por sus obras, ni por cumplir con mandamientos o con la ley, sino por la fe en Dios. La fe es la respuesta humana a la gracia divina. No son las obras las que nos capacitan para recibir la gracia y la salvación, sino la confianza en la obra redentora de Cristo. Al creer en Cristo e identificarse con su vida, las obras de justicia, su muerte y su resurrección, el creyente es justificado delante de Dios. Las obras son consecuencia de la salvación, no un prerequisito para acceder a ella. En el contexto de la Reforma, la salvación era una promesa ligada casi únicamente a una concepción escatológica. El medioevo estaba obsesionado con el infierno. Y no es casualidad la enorme conciencia de la muerte que tenía esta era, fruto de la mortandad por causa de plagas, epidemias y constantes guerras. Ir al cielo significaba resignarse a todo, soportarlo todo. La espiritualidad medieval estaba basada en un deber ser, en una serie de cosas que se debían hacer o evitar para alcanzar la salvación eterna. Pero nunca nadie podía estar tranquilo de haberse ganado el cielo. Lo máximo a lo que se podía aspirar era ganar unos puntos, acercarse un poco a la instancia en la que el alma quedara libre del purgatorio. Pero si la salvación se lograba por el constante mérito de los santos más esforzados, ¿cómo podían entrar a esa vida divina los desplazados, los explotados, los que vivían en el barro de la vida? El cielo era para ellos prácticamente inaccesible. La sensación de la lejanía divina y del inminente peligro del infierno atravesaban la espiritualidad de todos los que vivían rodeados de una realidad profana e impura. En un contexto en el cual las personas se salvaban por su habilidad para hacer ciertas cosas y por cumplir con ciertos rituales, afirmar que es posible salvarse solo por confiar en la obra de Cristo fue una afirmación revolucionaria. El amor, fruto de la fe puesta en la gracia divina, echa fuera el temor. La fe no es ya el producto del miedo ante las consecuencias eternas, sino una emancipación de la voluntad que permite el acto libre. La salvación por medio de la gracia se hace accesible al creyente. La fe representa el acto de tomar la gracia disponible y vivir en consecuencia. Saberme salvo me impulsa a vivir como salvo. No hago para ser, sino que hago porque soy. Las obras son una consecuencia de la fe y no un examen para poder acceder a ella. El concepto de salvación que fomentaron los reformadores no solo afectaba la vida eterna, sino que también implicaba vivir vidas plenas aquí y ahora. Salvación comparte etimológicamente su raíz con la palabra salud. Y la Reforma predicó que la fe en Cristo no solo significaba una esperanza celestial, sino también una vida abundante en el tiempo presente. El principio de la sola fe sacraliza toda la realidad. No significa rebajar lo sagrado al nivel de lo profano, sino elevar la vida al plano de lo sagrado. El creyente, al hospedar la presencia divina mediante la fe en la gracia salvadora, sacraliza la realidad.
Si toda persona es un sacerdote, todo lugar se puede volver un templo y toda conversación se puede convertir en una oración. El principio de que el justo vive por la fe alteró las relaciones entre las personas de su tiempo, ya que puso en evidencia que la salvación no consistía en soportarlo todo para ganar el cielo, sino que la fe debía comenzar a manifestar la salvación en prácticas de justicia, paz y vida plena. Esto fue una buena noticia para todos, pero en especial para aquellos que nunca podían llegar a un estándar de perfección moral o de pureza ritual. Hablemos ahora de la sola escritura. Es el principio teológico que sostiene que la Biblia es la palabra inspirada por Dios y la máxima autoridad del creyente en materia de fe, doctrina, prácticas y costumbres. Todas las otras fuentes, como la tradición de la Iglesia, los concilios, las autoridades eclesiales o las interpretaciones personales, son valiosas y válidas en tanto en cuanto no contradigan los sentidos más evidentes y fundamentales de las Escrituras. El principio de la sola Escritura no significa que el libro tenga poder mágico o divino en sí mismo, sino que debe respetarse porque allí se transmite la revelación del Evangelio de Jesucristo. El mundo al que le hablaron los reformadores estaba definido por la autoridad epistemológica de la Iglesia. Sus argumentos provenían de cientos de años de tradición, concilios, encíclicas y bulas papales, las enseñanzas del magisterio y las reglas del derecho canónico. Ese mundo de justificaciones estaba oculto a los creyentes comunes y corrientes. Existía un grupo de profesionales de la fe que resguardaban lo sagrado. Las tradiciones de la Iglesia y las Sagradas Escrituras eran la fuente del saber y el hacer de los creyentes, pero todo ese bagaje estaba encriptado en formas y ritos que solo los profesionales de la fe dominaban. El mundo de lo sagrado estaba confinado en fortalezas impenetrables, los monasterios. Solo aquellos que eran aptos para adentrarse en ese universo podían acceder a la palabra sagrada. Esos textos llenos de poder simbólico eran el sostén del poder de los reyes y del clero. Estaban codificados por una lengua manejada por unos pocos y eran repetidos por el bajo clero y los fieles con un sentido vago, como una especie de conjuro. Afirmar la autoridad exclusiva de las Escrituras y la posibilidad de que todos pudieran acceder a ellas en un contexto donde solo los guardianes del poder simbólico podían consultar el libro sagrado, fue un acto liberador. Significaba romper los presupuestos sobre los que se apoyaba el autoritarismo epistemológico de la época. La Biblia era la fuente del saber y la legitimación del estado del mundo. Al liberar el acceso a las Escrituras, Lutero, que pertenecía a esa casta que tenía acceso a la fuente, utilizó el fundamento mismo de la hegemonía para subvertir su poder. El reformador alemán transforma la manera de leer las Escrituras. Dejan de ser justificación del statu quo para convertirse en su crítica. La Iglesia ocupaba un lugar único en la sociedad de su tiempo, un lugar que nunca ha vuelto a ocupar en Occidente. Era la columna sobre la que se apoyaba la cosmovisión de toda la sociedad, la portadora y guardiana del misterio divino. Los papas, obispos, prelados, monjes, abades y sacerdotes recibían como por derrame esa autoridad, lo que los convertía en mediadores no solo del mundo de la fe, sino también de aquellas esferas que el dogma afectaba: la economía, la política, el trabajo, la cultura, el arte, la filosofía, la ciencia. La afirmación de la centralidad de las Escrituras significó en el plano religioso un deseo de retorno a las fuentes y un reclamo de autenticidad espiritual. Pero este principio también tuvo implicaciones sociales que traspasaron los muros de la Iglesia. Los reformadores utilizaron tres grandes herramientas para cambiar esa situación: la imprenta, las traducciones y la alfabetización. Era necesario que la Biblia estuviera al alcance de todos, en un idioma reconocible y que el pueblo supiera leer. La imprenta fue la tecnología que diseminó las ideas de la reforma de manera que incluso los reformadores desconocían. En numerosos países de Europa se iniciaron proyectos de traducción bíblica, impulsados por la metodología crítica de Erasmo de Róterdam y por el ejemplo de Lutero, quien publicó su traducción al alemán en 1534.
Esa traducción estaba inspirada en el idioma del pueblo y se convirtió en la piedra fundamental del alemán moderno. Para lograr plasmar un lenguaje accesible y cotidiano, el reformador visitaba las tabernas y caminaba en el mercado. Siguiendo sus pisadas, Casiodoro de Reina publicó en 1569 su traducción al español, la Biblia del Oso. Dios no hablaba ya en la lengua sagrada de los teólogos, sino en el idioma del pueblo. Los reformadores también incentivaron la alfabetización y la educación, ya que era necesario que todos los creyentes pudieran entender las Escrituras. Juan Calvino, por ejemplo, fundó la primera escuela pública y gratuita y la primera universidad pública y gratuita de la ciudad de Ginebra. Un ejemplo es esclarecedor. En 1524, Lutero escribió una carta a los concejales de todas las ciudades de Alemania en la que defendía la educación pública y mostraba su preocupación por el abandono de la escuela por parte de los jóvenes. El reformador afirmaba que la educación no debía ser solo para los nobles o para los que pudieran pagarla, sino también para las clases más pobres. Incluso señalaba que también las mujeres debían tener la posibilidad de estudiar. Y en la carta también instaba a crear bibliotecas públicas y a otorgar becas a los estudiantes sobresalientes. Sola escritura significó una socialización del conocimiento. Todos debían poder acceder a la fuente del saber. Esto implicó, en un primer momento, un incentivo de los estudios científicos, pero también representó una democratización de la cultura mediante el acceso a una educación libre y gratuita, de la economía mediante la defensa de las vocaciones en el marco del nacimiento de la burguesía en las primeras etapas del capitalismo, y de la política, a través de la conformación de instituciones más horizontales y participativas. Estas consecuencias, quizás totalmente inesperadas para los reformadores, afectaron profundamente las sociedades hasta nuestros días. Hablemos ahora del principio solus Christus o solo Cristo. Dogmáticamente, significa que no existen otros caminos para llegar a Dios si no es a través de la persona de Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad fue completamente humano y completamente divino, y por eso es el único mediador entre Dios y los seres humanos. Jesucristo es el centro de la creación, la palabra encarnada de Dios, quien hace posible y accesible la salvación y el acceso al Padre. La Iglesia del tiempo de la Reforma concentraba su poder religioso, pero su ámbito de influencia se extendía al plano político, a la economía, a las expresiones culturales y artísticas. La realidad estaba fragmentada en dos esferas estáticas: el mundo sagrado y el mundo profano. Había un puente que legislaba el tránsito entre esas esferas, y era la Iglesia. Irónicamente, los papas se apropiaron de un título proveniente de la religión de la antigua Roma, recuperado posteriormente por los emperadores romanos, para calificar su actividad como mediadores entre lo sacro y lo profano. Se llamaron Pontifex Maximus, o Sumo Pontífice, que significa el máximo constructor de puentes. El Papa era el representante de Dios en la tierra, el mediador entre Dios y los hombres, el heredero de la autoridad de Cristo. Desde la cima de la estructura de la Iglesia, los papas no solo definían la doctrina y la praxis eclesial, sino que también ponían y sacaban reyes, convocaban y terminaban guerras, intervenían en la economía, mediaban en asuntos de política internacional y definían los parámetros artísticos de la cristiandad. Los papas y sus representantes cobraban el peaje de todos aquellos que deseaban conectarse con lo sagrado. El grito "Solo Cristo" fue una clave teológica que catalizó la emancipación de las conciencias de toda una generación. Fue una buena noticia para todos aquellos que querían entrar en contacto con lo sagrado, porque la puerta estaba abierta. La figura del mediador pierde relevancia y surge una categoría central para la teología protestante, que es el sacerdocio universal, o también el sacerdocio de todos los creyentes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, describe a los creyentes como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Los reformadores utilizaron esta clave para afirmar que cada cristiano podía presentarse ante Dios
sin la necesidad de mediadores designados ni profesionales de la fe. Apoyado en el testimonio de las Escrituras, Lutero afirmó que Cristo instituyó únicamente 2 sacramentos, la Eucaristía y el bautismo. Quedaban fuera 5 sacramentos predicados por la Iglesia: la confirmación, el matrimonio, el orden sacerdotal, la penitencia y la unción de los enfermos. Más allá de la validez teológica que pueda tener esta afirmación, su lectura contribuyó aún más a descentrar el poder sacerdotal y a reforzar el énfasis cristológico de la teología protestante. En la medida en que eran disminuidos los poderes de los sacerdotes, eran también menoscabadas sus prerrogativas, dice Roland Bainton. Estos cambios profundizaron la crítica a los mediadores de la fe y la invitación a que todos los creyentes vivieran como sacerdotes. La centralidad de Cristo significaba también, a nivel teológico y civil, la reconciliación de las esferas de lo sagrado y lo profano. Afirmar que Cristo es el único mediador necesario para entrar en contacto con la divinidad en un contexto permeado por el poder de la Iglesia y la injerencia del Papa en los asuntos espirituales y terrenales, no solo tenía implicaciones teológicas, cristológicas o eclesiológicas, sino que significó otro cimbronazo para el statu quo de su tiempo. Este principio atacó la superestructura que sustentaba el poder de la fe y la sociedad medieval. No era necesario seguir pagando ese peaje que solo beneficiaba a unos pocos. Hablemos finalmente del principio soli deo gloria. Significa, dogmáticamente, que el propósito de la creación del universo y de la salvación de los creyentes es la gloria de Dios. De igual manera, la razón de ser de la Iglesia es darle gloria, adoración y alabanza. Todo es de Él, por Él y para Él, como dice Romanos 11. El ser humano, en reconocimiento de la gracia inmerecida que Dios le ofrece, debe vivir para la gloria de Dios, sirviéndolo y reconociéndolo como el principio y el fin de todas las cosas. En este sentido, el principio de que la gloria debe ser solo para Dios es a la vez cosmogonía y teleología, principio y fin. Muchas de las reivindicaciones de la Reforma Protestante eran nada más que un eco de otras voces de su tiempo. El clamor por una reforma estructural de la Iglesia era general en toda la cristiandad. La Iglesia había perdido su credibilidad y eso no era noticia. La corrupción era tan estructural que parecía imposible de revertir. La decadencia de las costumbres y las prácticas piadosas se habían naturalizado de tal manera que ya no causaba gran sorpresa ante los ojos del pueblo. La vida licenciosa de los representantes de la Iglesia era una moneda común. En Roma, el Papa y la Curia vivían rodeados de excesos. Se decía que el prostíbulo más importante de la ciudad funcionaba adentro del Vaticano. Con las indulgencias de los creyentes de todo el mundo, los papas construyeron a lo largo de 120 años el templo más importante de la cristiandad, la Basílica de San Pedro, un edificio imponente, brillante como el oro y la plata, sólido e inconmovible como el mármol. Los pontífices reinaban con lujo y pompa, como en las cortes de los monarcas, recibiendo la pleitesía de los fieles, que debían mirarlos con reverencia y temor. Muchos hombres y mujeres de fe, como Pedro Baldo, Francisco de Asís o Girolamo Savonarola, habían ya advertido sobre los peligros de la ostentación y habían predicado un evangelio de sencillez, al tiempo que habían denunciado la corrupción estructural de la Iglesia. En una cultura en la que el oro significa honor y en la que los representantes de Dios viven rodeados de lujo y magnificencia, afirmar que solo Dios merece la gloria significó una denuncia profética muy poderosa. Los reformadores criticaron duramente la exaltación y los excesos de la curia. La vida de lujos de los papas y cardenales entraba en contradicción con el ejemplo de Cristo, quien nació en un pesebre, llamó bienaventurados a los pobres, vivió sin lugar donde reposar su cabeza, lavó humildemente los pies de sus discípulos y murió como un criminal. También desentonaba con el testimonio de la iglesia primitiva, un grupo conformado por lo vil y lo menospreciado del mundo, un grupo que compartía todas sus posesiones a fin de que nadie pasara necesidad.
En directa oposición a la opulencia de la curia, Lutero afirmaba que la autoridad de los cristianos no se manifiesta en su poder o su nivel económico, sino en su servicio, ya que, y cito, el Evangelio hace del cristiano un servidor de todos. En esto los creyentes deben seguir las pisadas de Cristo, quien, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo, según las palabras del himno cristológico de Filipenses 2. Lutero visualizaría dos teologías, una de la gloria y otra de la cruz, y afirmaría que el cristiano debe tener una teología de la cruz y no de la gloria. Los reformadores denunciaron que el oro que tanto exhibía la Iglesia no estaba dirigido a Dios, sino a los seres humanos. No representaba una alabanza al Creador, sino una expresión de autoidolatría. En el plano teológico, esta denuncia era parte de una crítica mayor a lo que era visto como prácticas supersticiosas e idólatras, como la veneración de imágenes, de la Virgen o de los santos. Pero el principio Soli Deo Gloria tuvo también notables implicaciones en las relaciones sociales, económicas y políticas de su tiempo. Si Dios es el único que merece la gloria, el poder y el reconocimiento, eso significa que entre el resto de los mortales nadie debe estar por encima de nadie. Mi prójimo no debe estar arriba para dominarme, ni debajo de mí para someterse a mi autoridad. Debe estar a mi lado. Dios es el único absoluto, el otro, lo cual nos convierte a todos los demás en iguales. En un mundo donde las diferencias ensalzan a unos y destruyen a otros, reconocer a Dios como Padre representa la posibilidad de imaginar que todos somos hermanos. En este sentido, los reformadores fueron profundamente humanistas, pero no en el sentido de independencia espiritual que predicó el Renacimiento. La Reforma, más bien, propone un humanismo no antropocéntrico, en el cual el ser humano encuentra su plenitud al descubrir en sí mismo la imagen de Dios. Cierro esta conferencia con unas ideas finales. La Reforma protestante aportó a la cosmovisión de su tiempo una serie de claves y sentidos que pusieron en crisis el statu quo y desafiaron un sinfín de transformaciones que llegan hasta nuestros días. Los reformadores tenían una preocupación fundamental y era teológica. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se lo puede conocer? ¿De qué manera pueden las personas relacionarse con Él? No obstante, la configuración histórica en la que se encontraron y la riqueza de sus planteos hicieron que sus ideas florecieran en las sociedades de formas impensadas, que abarcan la política, la economía, las artes, la cultura, la ciencia, la educación, la antropología, etc. La Reforma es, parafraseando el libro de Andrés Rivera, un sueño eterno, la necesidad permanente de las sociedades siempre en mutación. Así como la vitalidad del movimiento de Jesús decantó con el tiempo en un tenue cristianismo medieval, la herencia de aquellos inconformistas protestantes ha desvirtuado en muchas ocasiones en rígidas categorías, en eclesiologías paralizadas y funcionales a las hegemonías. Chesterton escribió que el verdadero amor vive en una encrucijada paradójica. Estar absolutamente comprometidos con algo y al mismo tiempo desear profundamente su transformación. Las iglesias y las sociedades siempre deben mantener a la vista este leitmotiv de los reformadores que funciona como un anticuerpo contra la comodidad y la entropía. Ecclesia semper reformanda est. La iglesia debe vivir en una constante reforma. Pero el deseo de reforma estructural de las sociedades no puede nacer como una necesidad externa, fruto de la contemplación, de la corrupción de los individuos y de las estructuras. El primer descubrimiento de Lutero, y quizás el más fundamental, fue saberse desnudo y desamparado ante la presencia divina y en necesidad de reformar toda su vida. La transformación de la sociedad vino después, como un corolario. Empezar la reforma desde nosotros mismos nos previene de convertirnos en inquisidores de los pecados ajenos.
tira por tierra el orgullo de creernos del lado del bien y cubre las fricciones sociales con misericordia. A quien poco se le perdona, poco ama, dice Lucas capítulo 7, versículo 47. Pero aquellos que recibieron gracia y son conscientes de sus efectos, intentan vivir con gratitud y generosidad. Muchas gracias.